Hola, bienvenidos a nuestro programa Aromas del Distrito. Mi nombre es Tania Saldarriaga, guardabosque del Distrito de Manejo Integrado de la Cuchilla Jardín Támesis. El día de hoy vamos a desarrollar en el programa el tema de los residuos sólidos en el municipio de Jardín. El tema de residuos sólidos es muy amplio, tanto a nivel mundial como a nivel nacional y sobre todo regional en el municipio de Jardín. El Distrito de Manejo Integrado tiene muchas zonas y muchas áreas que son visitadas por propios y extranjeros para hacer actividades de naturaleza. Estas actividades conllevan muchas otras actividades que tienen que ver con el tema de los residuos sólidos y cómo las personas actúan con el medio ambiente. Los residuos sólidos se pueden clasificar en diferentes tipos. Dentro del distrito de manejo manejamos los residuos que son basuras, plásticos y demás que son consumidos por las personas y dejados allí, y otros que denominamos como vertimientos, que son los que realizan las industrias o las empresas agrícolas y pecuarias. Los residuos sólidos que las personas dejan allí en estos sitios ocasionan un sinnúmero de problemáticas, principalmente a la fauna que se encuentra allí presente, porque por lo general ellos no conocen este tipo de materiales y lo que hacen es que los consumen o se pueden verse afectados directamente en sus miembros, tanto patas como hocicos y boca, accediendo a este tipo de materiales. Entonces, la educación ambiental que nosotros tratamos de hacer con las personas que van a los sitios de naturaleza es que todos los residuos que ellos consuman dentro de estos sitios se los lleven también en su morral, en su bolso o en su ropa, para que no dejen estos elementos en esos sitios. El distrito de manejo tiene unas condiciones muy específicas y por eso se requiere que todos estos residuos no permanezcan allí. Toda la flora y la fauna presente allí se ve desequilibrada por todos estos desechos que nosotros dejamos. Como les mencionaba, también hay otro tipo de desechos que se llaman vertimientos. Estos lo realizan las industrias o lo realiza el sector pecuario o agrícola, con las fumigaciones, con las emanaciones de dióxido de carbono, con las mismas heces de los animales, y las industrias con los desechos que tras lavar los elementos que utilizan los vierten directamente al río. Los residuos sólidos son un tema muy importante que debemos de trabajar dentro de la educación ambiental, porque conocemos que la mayoría se demoran muchos años en degradarse. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que las personas se concienticen acerca del destino final que se le debe dar a estos residuos. Existen estrategias de conservación que dentro del distrito tratamos de que la gente comprenda y que ayuden a mitigar ese cambio climático. Los residuos sólidos generan muchos inconvenientes y mucha problemática al calentamiento global, a las especies que anteriormente mencionaba. Tenemos muchas especies, sobre todo roedores, que se han visto afectados por el uso inadecuado de estos residuos. Entonces tenemos que empezar a concientizar a las personas, sobre todo sobre la dejación de esas basuras en sitios tan alejados a los que las personas normalmente o las empresas de aseo no podrían entrar, sobre todo en el área rural. En el área rural tenemos múltiples conflictos con el tema de los desechos, porque las personas no han entendido cómo es que se tiene que hacer esa separación de esos residuos, cómo nosotros debemos aprender a reciclar, a reutilizar y a dejar en disposición final la basura que definitivamente no tiene ningún tipo de tratamiento. Las personas de la zona urbana están un poco más concientizadas sobre las tareas y las acciones que se deben hacer. Sin embargo, en el casco rural todavía nos queda mucho trabajo por hacer, y es por eso que se tratan de hacer programas educativos para que las personas del campo empiecen a separar, y que así no se les haga una recolección adecuada o periódica. Deben de empezar a separar todo este tipo de cosas, porque más adelante ellos son los que se van a ver menos beneficiados con el tema de toda la acumulación de basura. Por ejemplo, el tema de los residuos de agroquímicos, las papeletas, los envases y todo este tipo de cosas se ha estado tratando con un programa de recolección de agroquímicos. Lo que hacemos es que semestralmente, 2 veces al año, se hace una recolección de todos estos envases. Inicialmente, en todo el tiempo que se había llevado, hace más o menos 20 años atrás, las personas enterraban los envases de agroquímicos en su propio predio, generando contaminación, e incluso los niños pequeños empezaban a desenterrar todo este tipo de elementos y se empezaban a enfermar, empezaban a haber problemas de insectos o problemas de animales por intoxicación.
Entonces es importante que aunque no tengamos una conciencia y aunque no tengamos a una persona que nos esté educando periódicamente, tenemos que aprender y coger todos estos tips y todas estas enseñanzas que nos dan y que se hacen alrededor de todas las veredas, principalmente del Distrito de Manejo Integrado, para que ustedes en el campo empiecen también a hacer una separación y un uso adecuado de todos estos residuos de los que les estamos hablando. Existen muchas iniciativas que se han venido dando a nivel del campo para que se hagan unas recolecciones adecuadas. Si no se hacen cada 8 días, se está esperando que por lo menos semestralmente se empiecen a hacer estas recolecciones y se tienen unas veredas piloto para las que se van a empezar a recoger y hacer educación de cómo se deben recoger esos residuos sólidos. Para eso, para que les amplíe un poco más el tema, tengo como invitada a la gerente de las empresas públicas, Joana Gudelo. Hola Joana, ¿cómo estás? Hola Tania, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, Joana nos va a ampliar un poco más el tema de cómo son las iniciativas que se están viniendo y que se están haciendo con la Fundación Aurelio Llano, y también en el área urbana, cómo es el tema de clasificación de los residuos sólidos. Hola, ¿cómo están? Bueno, como mencionaba la compañera Tania, digamos que la dinámica del manejo de los residuos sólidos es mucho más diferente cuando hablamos del área urbana a la del área rural. En el área urbana nosotros actualmente tenemos rutas selectivas que cumplimos, digamos que periódicamente, cada 8 días. Estas rutas selectivas, digamos que ya las hemos mencionado anteriormente, son rutas del material inservible, ¿cierto? Donde recogemos todo aquel material que ya no se le puede dar una vida posterior, ¿cierto? Ni puede ser reutilizado, ni puede ser aprovechado de ningún otro tipo y que va a relleno sanitario. Tenemos una ruta selectiva también para el material reciclable, que es donde nosotros recolectamos las botellas plástico, PET, la plega, todo lo que es pasta, lo que son vidrios limpios, lo que es caucho, papel, cartón, todos estos materiales limpios que nosotros podemos, digamos que depositar en las canecas que nosotros mismos tenemos en las casas y que son recolectados en las rutas dispuestas por la empresa. Finalmente, la ruta selectiva que nos falta mencionar es la del material orgánico. En esta ruta nosotros recolectamos todo aquel tipo de material que puede ser compostado y que este proceso para generar un abono orgánico se lleva a cabo en la compostera municipal. Bueno, digamos que en el área rural tenemos, digamos que muy claro y muy presente cuál es la dinámica de los residuos y tenemos también esa conciencia de separar y de cuidar, por así decirlo, un poquito el medio ambiente. En el campo es un poquito más difícil debido a que no se tiene una recolección periódica o frecuente, como lo mencionaba la compañera anteriormente. ¿Por qué? Lo primero es, desde la empresa de Servicios Públicos de Jardín, digamos que es difícil llegar a muchos de estas zonas recónditas, primero porque no tenemos, digamos que la capacidad operativa para ello, no tenemos el suficiente personal, no tenemos, digamos, la capacidad vehicular, no contamos con volquetas. Sin embargo, trabajamos muy de la mano con el municipio y con otras instituciones como es la Fundación Aurelio Llano, que nos colabora, digamos, a la hora de transportar este tipo de residuos hasta acá al casco urbano, donde nosotros nos hacemos cargo de sus diferentes disposiciones finales y aprovechamientos. Aparte de eso, la empresa de Servicios Públicos cuenta con una educadora ambiental. La educadora ambiental desde el año pasado nos ha venido acompañando haciendo las respectivas campañas en muchos de estos centros educativos, incluyendo escuelas que están dentro del Distrito de Manejo Integrado. Nosotros vamos a las escuelas, casi que todo el equipo de la empresa, y hacemos capacitaciones en todas las edades en que se encuentran los niños de las escuelas, ¿cierto? Desde los más pequeñitos, jóvenes medios, y también tenemos, digamos que los adultos que nos acompañan y capacitación a los profesores. En estas capacitaciones nosotros hablamos de cuál debe ser la separación de los residuos, pero también enfatizamos mucho en cuál es la problemática ambiental que se da debido al mal manejo de los residuos, ¿cierto? Al mal manejo de su disposición. Empezando porque ellos, que son personas que viven directamente del campo, pueden observar, digamos que la dificultad que tienen ciertos materiales para degradarse y cuáles son sus perjuicios, ¿cierto? Lo que le comentaba a ella, que empieza a enfermar de pronto a los animalitos, a los árboles, a los cultivos como tal.
Aparte de esto, también hemos realizado visitas, por así decirlo, casa a casa en muchas de las fincas del distrito a la hora de hacer las recolecciones, de los materiales. Digamos que no se maneja una frecuencia muy periódica, pero sí cumplimos en materia de avisar con antelación cuáles van a ser las recolecciones, qué tipo de material se va a recolectar y qué día se va a estar recolectando. Esta tarea es muy importante para poder que tengamos, digamos que, un proceso exitoso, y para ello contamos también con la acción de las juntas veredales que nos colaboran mucho a la hora de distribuir la información. Incinerar las basuras es uno de los efectos también más nocivos que nosotros podemos ocasionar al medio ambiente. Realizar la quema de este tipo de productos lo que hace es que emite a la atmósfera gases nocivos, gases de efecto invernadero, gases que son tóxicos no solo para los animales, para el medio ambiente en general, sino también para nosotros como seres humanos, lo que acarrea también con ello, digamos que, problemas de salud pública. Aparte de esto, genera malestar al medio ambiente a la hora de causar incrementos en las temperaturas y cambios climáticos. Finalmente es importante resaltar y otra vez recalcarle, informarle a la comunidad cuáles son estos eventos negativos, cuáles son estos impactos potencialmente negativos que se generan al medio ambiente cada vez que nosotros hacemos una mala disposición de los residuos. Cuando nosotros hablamos del campo, es importante que el campesino y que de pronto el turista, el jardineño que va a visitar estos sitios turísticos ecológicos y naturales tengan cuenta de que este tipo de residuos no se descomponen tirándolos a las fuentes hídricas, que pueden generar cualquier tipo de daño negativo, este tipo de vertimiento, ¿cierto? Que el enterrar este tipo de productos tampoco va a generar, digamos que, una biodegradación más rápida, ni va a acelerar el proceso de desaparición de estos elementos que nosotros estamos introduciendo a estos ecosistemas naturales. Y finalmente, que la quema es una de las herramientas, digamos que también más dañinas que podemos darle a estos elementos, ya que generan gases tóxicos, químicos, ¿cierto? Gases de efecto invernadero, que son los que nos generan problemas, digamos que, ambientales de carácter público y en general calentamiento global y una destrucción masiva de nuestro entorno. ¿Sabías que en Antioquia se generan 1.075.744 toneladas de residuos sólidos al año? De estas, 914.382 toneladas se disponen en los rellenos sanitarios. En la jurisdicción de Corantioquia se generan 1.003.580 toneladas de residuos sólidos. De estas, 115.412 toneladas son aprovechadas. ¿Y sabes cuántos residuos se generan en el municipio de Jardín al día? En el municipio de Jardín se generan 0.76 kilogramos de residuos sólidos por persona al día. Esto quiere decir que para los habitantes del área rural y urbana se generan 10.76 toneladas diarias de residuos sólidos. Es un dato muy importante que debemos tener en cuenta, sobre todo al momento de saber cuántos residuos estamos generando al ambiente. Esto es una cifra preocupante, ya que los residuos que generamos son los que en adelante van a determinar cómo va a seguir nuestro ambiente. Para el Distrito de Manejo Integrado y todas sus veredas es importante que empecemos a trabajar todo el tema de residuos sólidos, sobre todo empezar a dimensionar cuál es la cantidad de residuos que como persona y familia estamos generando dentro de nuestro entorno, empezar a hacer prácticas más amigables con el medio ambiente, a tratar de reducir los desechos, los platos desechables, icopor, y empezar a utilizar otras medidas que generen un equilibrio al medio ambiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa del día de hoy. Esperamos que ustedes también tomen la iniciativa e investiguen sobre lo que causan los residuos sólidos dentro del área urbana, rural y especialmente dentro de nuestro Distrito de Manejo Integrado de la Cuchilla Jardín Támesis. Mi nombre es Tania Saldarriaga, guardabosque del Distrito de Manejo Integrado. Muchas gracias por acompañarnos.